Alfredo el Grande. Alfredo el Grande, o San Alfredo el Grande, fue rey de Wessex desde 871 hasta su muerte. Se hizo célebre por defender su reino contra los vikingos, convirtiéndose como resultado de esto el único rey de su dinastía en ser llamado el Grande, o Magno por su pueblo. Fue también el primer rey de Wessex que se autoproclamó rey de los anglosajones. Su vida se conoce gracias a Acer, cronista galés. Hombre culto y letrado, ayudó mucho en la educación y a mejorar el sistema de leyes de su reino. Si bien no ha sido canonizado y no es mencionado por el elenco oficial de santos de la Iglesia Católica, fue considerado santo con su fiesta el 26 de octubre. Cuando tenía 4 años de edad, de acuerdo a una historia que se ha repetido tan frecuentemente, que generalmente se acepta como verdadera, fue enviado por su padre a Roma, donde fue ungido por el Papa San León IV. 2 años después, en 855, peregrinó a Roma, llevando a Alfredo con él. Esta visita documentada por Acer es aceptada como auténtica. Su padre murió en 858 y Wessex fue gobernado por sus hijos sucesivamente hasta 871. Cuando Alfredo subió al trono, nada se sabe de sus actividades durante los reinados de sus hermanos, pero John Acer, hablando de él durante el reinado, le da título de secundarius. En 868 desposó a Ealhswith, hija de Ethelred, conocido como el Grande, regidor de los Gaines. Los sajones occidentales y los mercianes estaban en guerra contra los daneses invasores, y Alfredo tomó parte activa en el conflicto. Ascendió al trono durante lo más intenso de este conflicto, pero a finales del año había logrado la paz, probablemente pagando una suma de dinero a los invasores. Wessex disfrutó de la paz por unos pocos años, pues alrededor de 875 los daneses renovaron sus ataques. Fueron expulsados entonces y nuevamente en 876 y 877, cada vez haciendo solemnes promesas de paz. En 878 vino la gran invasión, bajo el mando de Guthrum. Por unos pocos meses los daneses lograron éxitos. Por alrededor de la Pascua, Alfredo se estableció en Athenry y luego se marchó a Brixton, reuniendo nuevas fuerzas en el camino. En la batalla de Ethandum derrotó a los daneses. Guthrum estuvo de acuerdo con firmar la paz y consintió ser bautizado. Es esa conexión con esta lucha que muchas de las leyendas de Alfredo nacieron y fueron perpetuadas. La historia de los pasteles quemados, el relato de su visita al campo danés disfrazado de músico de arpa, y muchas otras. Por 15 años el reino de Alfredo estuvo en paz. Por 903 los daneses que habían sido expulsados hicieron otro ataque violento. Esta guerra duró 4 años y terminó con el establecimiento final de la supremacía sajona. Estas luchas tuvieron otro resultado tan importante como la libertad de la opresión de los daneses. Las invasiones sucesivas habían terminado con la existencia de la mayoría de los reinados individuales. Alfredo hizo de Wessex un punto de reunión para los sajones, y al liberar al país de los invasores sin darse cuenta unificó a Inglaterra y preparó el camino para la eventual supremacía de sus sucesores. La leyenda popular se ha ocupado más de otras fases de la carrera de Alfredo que de sus logros militares. Se le acredita generalmente en el establecimiento del juicio mediante jurado, la ley de compromiso franco, y otras muchas instituciones que más bien fueron el desarrollo de costumbres nacionales, que existían hace tiempo. Él es representado como fundador de Oxford. Afirman que investigaciones recientes han desmentido. Pero incluso eliminado la parte legendaria de la historia de Alfredo, de ninguna manera disminuye su grandeza, ya que existen muchísimos logros documentados a su favor. Su propia evaluación de lo que hizo por la regeneración de Inglaterra es modesta al lado de la auténtica historia de sus actos. Luchó, nos cuenta él, para reunir todo lo que parecía bueno en las viejas leyes inglesas y añade: no me aventuré a fijar mucho en lo mío, porque yo no sabía que iba a ser aprobado por los que venían después de nosotros. No solo codificó y promulgó leyes, sino que buscó también que fueran aplicadas, e insistió que la justicia debe ser dispensada sin miedo o favoritismo. Dedicó sus energías a restaurar lo que había sido destruido por las largas guerras de sus invasores. Se reconstruyeron y fundaron monasterios, y mandó a traer estudiosos de otras tierras. Hizo llegar al arzobispo y al obispo de Mercia,
a Gimbor y Juan el Viejo sajón de otras tierras teutónicas, a Ser, John Scotus, Erigena y a muchos otros más. No solamente alentó a los intelectuales, sino que él mismo elaboró y dio prueba de su aprendizaje propio. Tradujo al anglosajón la consolación de la filosofía de Boethius, la historia del mundo de Orosius, la historia eclesiástica de Bede y la regla pastoral, y los diálogos de San Gregorio Magno. No solamente tradujo, sino que adaptó la consolación de la filosofía, añadiendo mucho material propio. La crónica anglosajona, la relación de la raza inglesa desde los primeros tiempos, fue inspirada por él. Murió en Winchester el 26 de octubre de 899 a los 50 años, y fue sepultado en la abadía de Neumünster, pero luego lo trasladaron a la abadía de Heide en Winchester.